Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a ir terminando. La verdad es que solamente nos quedan 2 semanas de clase, esta y la que viene. Entonces lo que voy a hacer es colgar ya los últimos vídeos que tenemos pendientes. Recordad que hemos dejado fuera el western y estamos terminando con lo que es la novela policíaca. Es decir, que de cara al examen solamente entrarán la literatura, la narrativa de terror y esta narrativa policíaca. Lo que vamos a hacer en estos vídeos es ver un poco cuál es la situación actual del género policíaco. Es cierto que a lo largo de estas clases ya he dado apuntes de eh, cuál es la situación, pero me gustaría concretar un poquito más y sobre todo también aconsejaros algunos autores contemporáneos que yo creo que merecen más la pena o que merecen la pena. Vamos a aprovechar estas recomendaciones también para insistir en algunas de las características del género que ya hemos comentado. Os voy a dar una lista muy larga de autores, voy a mencionar a bastantes autores. Bien, simplemente deciros que no entran en el examen. Es decir, estos vídeos tomaronlo más como una recomendación, simplemente como unos apuntes a los que podréis recurrir algún día si os interesa el género, si queréis iniciaros un poquito en el género, si queréis profundizar en el género, y también un poco de repaso de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Bueno, pues entonces, efectivamente, ¿cuál es la situación de la novela policíaca hoy en día? Hemos comentado a lo largo de estas clases que hay dos grandes corrientes. Por una parte, ha habido dos grandes corrientes. Por una parte, el famoso whodunit, también llamado las historias de enigma puro. Recordáis, donde tipo Agatha Christie, que, bueno, pues tienen unas reglas de funcionamiento y un repertorio genérico muy claro. El crimen es lo más importante y el crimen se convierte pues en una incógnita, un enigma que el detective tiene que resolver. Muchas veces compitiendo con el propio lector para hacerlo. Si os estáis preguntando por qué tengo ahí esa imagen de un partido de fútbol, no es porque esté echando de menos los partidos de fútbol, que sí, sino porque se habla de esta técnica típica del whodunit, se le llama como el fair game, el juego limpio. Es decir, las pistas tienen que ser las mismas para el detective que para el lector, de tal manera que pueda haber esa competición. Digamos que la máxima expresión de este whodunit o este enigma puro es las que se llaman las locked room mysteries, donde el misterio es totalmente adelgazado, se ha cometido en una habitación cerrada por dentro y parece totalmente imposible que el crimen se haya podido cometer. En día no ha habido mucha tradición de enigma puro en la narrativa contemporánea. De hecho, hay pocos autores, pocas sagas o pocas novelas que trabajen con ella. Voy a destacar a un autor que es japonés, Keigo Higashino, que ha publicado en Japón, tiene mucha fama, se han hecho incluso películas y series de televisión de sus obras, pero que en España es muy poco conocido. Se han publicado dos que tenéis ahí, que son por una parte La devoción del sospechoso y por otra parte La salvación de una santa. Dos novelas que a mí me han gustado mucho y que considero muy buenas. Bueno, pues aquí efectivamente pues no tenemos búsqueda, no tenemos persecuciones, no tenemos detectives duros, sino que todas las dos obras están montadas en torno a un crimen
que parece perfecto, que parece perfecto, y que se basan, en esto recuerdan bastante a las películas, a los episodios de la televisión de Colombo, se basan principalmente en que los lectores desde el principio sabemos quién ha sido el asesino, o la asesina, y la policía enseguida va a sospechar, va a tener muy claro quién casi seguro que ha podido ser el asesino o la asesina. El problema va a consistir en desmontar la coartada de ese asesino o esa asesina. Ver cómo algo, como parece imposible que esa persona pudiese cometer el crimen, pero al mismo tiempo parece evidente que sí lo tuvo que hacer, porque tenía el motivo, las circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, por ejemplo, en la devoción del sospechoso X, fijaros, la policía recurre, y esto va a ser algo típico de la saga, recurre a la ayuda de un profesor de física, ¿no? Que es el que puede utilizar su capacidad de análisis, su ingenio, su erudición, para desmontar la coartada del sospechoso. Y en la devoción del sospechoso X, además, tiene que enfrentarse a un profesor de matemáticas que es el que parece que ha montado esa pirámide hacia el crimen perfecto. Son, como digo, es un autor muy interesante y dos novelas que yo creo que merecen la pena. Es cierto, ahí que tenéis, en inglés hay alguna más, en inglés hay alguna más. Yo he leído también Midsummer's Equation, que me ha gustado menos, pero que también resulta bastante interesante. Eh, Como digo, novelas de enigma puro no hay muchas, whodunits construidas como los clásicos, hay pocos, pero sí es cierto que el whodunit se puede utilizar como elemento dentro de una novela cuya finalidad última no es ese enigma puro. Entonces tenemos casos de novelas que recurren a ese viejo recurso. Yo creo que ya he mencionado a una de ellas. Pertenece a la obra de los dos grandes precursores de la novela escandinava, en una de sus obras más perfectas, que es El policía que ríe. Utilizan de este viejo recurso del enigma puro en un momento determinado, y es cuando se comete un crimen dentro de un autobús. Y se plantea, a través de una rueda de prensa que la policía ofrece a la prensa, se plantea esas incógnitas básicas de un crimen que en principio parece totalmente imposible. ¿Cuántas personas había en el autobús? 8. ¿Todos muertos? Sí. ¿Han encontrado el arma? No. ¿Cómo es posible que una sola persona mate a 8 pasajeros de un autobús sin que nadie ofrezca resistencia? No se sabe. ¿Quién efectuó quien efectuó los disparos? ¿Estaba dentro o fuera del autobús? Los disparos no provenían del exterior. ¿Veis cómo aquí hay una referencia muy clara a ese viejo recurso del enigma puro, de la Locked Room Mystery, para avanzar puntualmente la investigación en esta novela? Lo mismo ocurre con alguna de novela de otro de mis autores favoritos. Me estoy refiriendo a Adrian McKinty, al que volveremos a hacer referencia más adelante, donde también, al menos en dos novelas, dentro de la trama, utiliza puntualmente este recurso, el recurso de Lock Room Problem. The Lock Room Problem precisamente es el título del capítulo de una de sus novelas. In the morning I will be gone. Muy sencillo, una chica aparece muerta en un pub. El pub está cerrado por dentro. Parece ser que la chica pudo, simplemente cuando estaba colocando una bombilla, pudo caerse y matarse. Pero la madre, es decir, un accidente, pero la madre no está convencida de que fuese así, y entonces pide al investigador que intente resolver cómo alguien pudo provocar el accidente en el que murió su hija mientras ella estaba sola en un pub cerrado por dentro.
muy interesante. Como veréis, si la leéis algún día, cómo se resuelve este asunto. Y por supuesto, cuando hablamos de whodunits contemporáneos, como cuando hablamos de este recurso de la habitación cerrada, etcétera, 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 pues tenemos que hacer referencia a la gran bomba policíaca del año, que ha sido la estupendísima película Knives Out, que ya os he recomendado y que probablemente muchos de vosotros ya habéis visto. Y puesto que ya estoy recomendando películas, el otro día vi por fin Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino y hay que verla, ¿eh? Hay que verla. Es una película, no tiene nada que ver. O sí, bueno, no necesariamente con la novela policíaca, pero es una película que me pareció absolutamente fantástica. En cambio, la otra escuela policíaca, de la que también hemos hablado muchísimo, la que podríamos llamar la hardboiled fiction, hardboiled crime, tan iconográfica, tan sumamente reconocible, tan sumamente visible, pues esta sí que ha tenido una larguísima vida a lo largo del tiempo, a lo largo de todo el siglo XX, por supuesto, y se ha metido también con muchísima fuerza en el siglo XXI, como todos vosotros sabréis. Por ejemplo, a finales del siglo XX tenemos una saga detectivesca hardboiled muy reconocible, la escrita por Robert B. Parker y protagonizada por Spencer, detective privado, que utiliza de forma sistemática todas las claves del género, ¿no? Mirad esa cita que tenéis ahí. What he won't say, Susan said, and what he may not even admit to himself, is that he would like to be Sir Gawain. He was born 500 years too late. If you understand that, you understand most of what you are asking. 600 years, I said. Esta es la afirmación del propio detective que reconoce que ha nacido 600 años más tarde y que se identifica totalmente con esa vieja imagen que os he comentado del caballero andante, del Knight Errant out of date, algo que era una leitmotiv de The Big Sleep de Raymond Chandler, como ya hemos comentado. Bueno, pues efectivamente tenemos este detective, este tipo duro, que suele resolver sus casos empuñando su pistola. Pues bueno, pues ahora Netflix ha sacado una nueva reescritura del detective que está ahora circulando en la plataforma, llamado Spencer Confidential. Si tenéis Netflix le podéis echar un vistazo. Yo reconozco que todavía no he tenido oportunidad de verlo. Pero no solamente, como os decía, a lo largo de las décadas, de las últimas 30, 40 décadas del siglo XX, la hardboiled crime ha tenido éxito, sino que también lo sigue teniendo a través de sagas de gran éxito que se han metido en este siglo. Muy populares, aunque yo os debo reconocer que no son mis favoritas. Una de las más famosas es, sin lugar a dudas, la escrita por el autor Michael Connelly, protagonizada como ves ahí, por el detective Bosch, del que se ha hecho también una serie que podéis ver en Amazon, en Amazon Prime Video. De nuevo, ahí otra vez las claves son muy parecidas. Es cierto que ha desaparecido la voz en primera persona, pero tenemos un detective con problemas de alcohol, con problemas para obedecer las órdenes de sus superiores, que suele tomarse la justicia por su mano, cuya vida familiar es absolutamente un desastre, pero que muchas veces utilizando la violencia puede resolver los crímenes que se le plantean en esta sociedad absolutamente corrupta. Y lo mismo ocurre con
Esta saga, también muy popular, protagonizada por Jack Reacher y escrita por Lee Child. Hemos hecho también referencia a ella. Yo, la verdad es que lo mismo no es tan policíaca como parece, sino que yo la calificaría ya más como thrillers.